por las hermanas que pudieron ir, y las que no, pues en otra ocasión quizás hagan un poquito de tiempo para estar allí. Ahí es donde el Señor nos ministra, nos habla o les habla por medio de la palabra. Pero para esto vámonos a Mateo 23, del 1 al 12. Seguimos con la serie que hemos estado llevando ya por algunos meses acerca de Jesús, teniendo encuentros con diferentes personajes, con maestros y de todo. Ha tenido, y cada una de las lecciones el Señor nos habla, nos sigue hablando, nos sigue exhortando. Y ese es el propósito de todo esto, de que veamos lo que sucede en todo esto, pero también qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que demanda de cada uno de nosotros. Y muchas veces se oye hasta la misma repetición muy similar en las historias, pero es porque como seres humanos seguimos cayendo en lo mismo, seguimos necesitando de ser exhortados. Pero vayamos a Mateo 23, 1 hasta el 12. Y lo voy a leer. Dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas, los fariseos, se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, que pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en la plaza, y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que les llamen perceptores, porque uno es su perceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandezca será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Venimos delante de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, poniéndonos en tus manos, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, que tú, Señor, eres el que escudriña los corazones. Tú sabes exactamente, Padre, lo que necesita esta congregación. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos ser animados, exhortados a caminar, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has puesto en tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están aquí. Que tú, Señor, los bendigas, los guardes, pero sobre todo, Señor, que les hables, Señor. Que el propósito, Señor, de venir aquí es de ser confrontados y ser animados a hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Gracias te doy en esta hora y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar, y nomás como la introducción, aquí vemos en el 23 que Jesús acaba de silenciar a los escribas y a los fariseos anteriormente. Yo compartí una enseñanza, el pastor Isaí compartió la otra enseñanza. Eso lo vimos en Mateo del 34 al 46, que un experto de la ley acababa de preguntarle a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y nuestro Señor respondió acertadamente. Luego Jesús preguntó a los fariseos cómo el Mesías podía ser a la vez hijo de David y Señor. Y después de escuchar las preguntas y las respuestas que el Señor Jesús hacía, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces ahora vamos en la siguiente sección, y aquí vamos a ver un resumen del carácter de los hombres que lo examinaban a Jesús. Aquellos que intentarían tenderle una trampa, aquellos que buscaban destruir a Jesús, a su ministerio. ¿Y qué clase de hombres eran estos? ¿Qué demanda el Señor de sus discípulos?
En este encuentro que estaremos viendo hoy de Jesús con la multitud y sus discípulos, así se llama este mensaje, el encuentro de Jesús con la multitud y sus discípulos. Los escribas y los fariseos ejercían una gran influencia religiosa en ese tiempo, ocupando la cátedra de Moisés como maestros y intérpretes de la ley. Jesús habló en público hacia la multitud en esta ocasión que vamos a estar viendo. Y no tan solo a la multitud, sino también a sus discípulos, que ellos entendieran la diferencia entre honrar la palabra de Dios y seguir el ejemplo de líderes cuya devoción era superficial y ocultaban la soberbia y su incredulidad. Entonces, para eso vamos aquí a Mateo 23:1. Fíjense lo que dice. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Entonces aquí vemos que Jesús estaba rodeado porque habían escuchado cómo le hacían preguntas, cómo las contestaba, y la gente se amontonaba y lo rodeaba. Entonces lo que Jesús hace es comenzó a advertirles sobre los fariseos. Y esto se lleva lugar el martes antes de ser crucificado el Señor. Jesús, sabiendo que su ministerio terrenal estaba llegando a su fin, quería advertir al pueblo sobre estos maestros que eran malvados por lo que hacían. Dice 23:2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Y cuando ellos se sentaban, cuando estaban en ese lugar, leían la ley en las sinagogas. Pero mientras que leían, permanecían de pie. Sin embargo, cuando ellos iban a explicarlo, se sentaban y la gente los estaba escuchando, los rodeaban. Mucha gente consideraba a estos fariseos, los consideraba como líderes espirituales en asuntos de moralidad. La cátedra de Moisés simbolizaba la responsabilidad reconocida de enseñar la ley de Dios al pueblo de Israel. En ocasiones las sinagogas contaban con un asiento especial para el maestro, lo cual reflejaba su función de explicar y aplicar las escrituras a la congregación, porque pues a eso se va, a escuchar la palabra de Dios, pero que se les explique. Jesús reconoció que los escribas y fariseos tenían una autoridad relacionada con las enseñanzas de Moisés, porque ellos tenían la Torah, ellos conocían y tenían las enseñanzas de Moisés, conocían todo esto perfectamente. Y lo que sucedía con ellos que lo tenían el entendimiento en la cabeza, intelectual. Y aunque estos hombres tenían las enseñanzas de Moisés, lo interpretaban y lo enseñaban, pero no lo hacían. Y eso lo podemos ver más adelante, porque después de esto Jesús los condenó, porque no practicaban lo que enseñaban. No practicaban lo que enseñaban. Y yo creo que eso es algo que el Señor nos quiere hablar hoy en esta tarde. ¿Cuántos hemos conocido personas que predican, enseñan muy bien, pero no lo practican? Dice Mateo 23:3, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Fíjense lo que les dice Jesús. No está diciendo que no están hablando la verdad, porque sí, ciertamente hablaban la verdad, pero no la obedecían. Y esto sucede mucho en las iglesias cristianas. Tanto personas que están sentados en los púlpitos, sentados en las bancas, como los que están en el púlpito. También hay maestros, pastores que también están enseñando y predican una cosa, pero no lo viven. Pero aquí Jesús les dice, de modo que hagan y observen todo lo que ellos les digan. Y en esta frase Jesús reconoce la autoridad de los escribas y fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés, una posición dedicada a enseñar, a interpretar la ley. La instrucción que ellos practicaban eran de básicamente practicar y observar
que resalta la importancia de cumplir la ley como fue dada por Dios a través de Moisés. Ellos tenían la Torah, tenían la palabra de Dios. Pero esto también refleja la comprensión judía de la ley como el elemento central de su relación con el pacto que tenían con Dios. Aquí se pone el énfasis de lo legítimo que era la ley de Dios. No necesariamente la conducta de quienes lo enseñan. Y esto también nos enseña de que nuestro modelo a seguir siempre va a ser Jesús. Ese es el que tenemos que seguir. Ese es el modelo de seguir. Claro, hay una responsabilidad también de los pastores y líderes. Pero ellos un día van a estar delante de Dios y ellos van a tener que, ahora sí, dar una explicación. ¿Por qué enseñaban? ¿Por qué hablaban la palabra de Dios, pero por qué no lo practicaban? Y de la mejor manera que lo podemos ver aquí es que el mayor ejemplo siempre va a ser Jesús. El hombre, en sí aquí podemos ver que estos hombres estaban fallando. Predicaban la palabra, pero no la practicaban en su diario vivir. Y esto va en línea con el pasaje que está en Deuteronomio 5:32, si me siguen. Deuteronomio 5:32, donde se exhorta a observar cuidadosamente los mandamientos de Dios. El hecho de que alguien predique la palabra de Dios y no la viva no quiere decir que nosotros no debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 5:32. Así que cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a la izquierda. Entonces claramente nos dice que nosotros cada uno individualmente tenemos una responsabilidad delante de Dios. De simplemente obedecer los mandatos de Dios. Cada uno vamos a dar cuentas en aquel día del juicio. De qué hicimos con lo que Dios nos habló, con lo que la palabra nos instruyó. Cada uno individualmente. Ahí no va a estar el hermano que está en un lado tuyo, él no va a estar allí para dar cuentas o para defenderte. Tu esposo no va a estar ahí para defenderte, tu esposa no va a estar ahí para defenderte. Cada uno va a ser individual. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los mandatos que el Señor nos ha dado? Mateo 23:3, voy a leer esa porción que empezamos en Palabra de Dios para Todos otra vez. Dice en Palabra de Dios para Todos, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen. Y aquí que dice que hagan caso de todo. Pero aquí sí podemos ver que aunque dice todo, no significa que hagamos las cosas que son inmorales, ¿verdad? Aunque dice que hagan todo, pero si el líder, el pastor, tu esposa, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá te pide que hagas algo inmoral, no tienes por qué hacerlo. Algo indebido. Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Incluso hay cosas que no están directamente escritas, pero sí por principio están aquí. Entonces, si esto que te dicen que haga, ya sea el pastor, el líder, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, y que va en contra de la palabra de Dios, no tenemos por qué hacerlo. Por mucho que sepa la palabra de Dios. Recuerden que nuestra máxima autoridad siempre van a ser las Escrituras, por encima de todos. Entonces sigamos en Mateo 23:3. Ya quedó claro que les decía a Jesús que hicieran todo lo que les decía, siempre y cuando no fuera algo que fuera en contra de la palabra de Dios. El Mateo 23:3 dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. En este pasaje Jesús advierte sobre la hipocresía de estos líderes religiosos. Aunque enseñaban la ley con sus acciones, no concordaba con sus palabras. Aunque enseñaban la ley, no practicaban lo que predicaban.
Lo predican muy bonito, pero no lo practican en su diario vivir. Y esta crítica concuerda con lo que dice la profecía, o lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 29:13. ¿Sí me siguen? Isaías 29:13. Dice: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo. Dice: el Señor Dios dice: este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Entonces aquí el Señor está usando a Isaías a ir para confrontar al pueblo de Dios. Pero no nomás al pueblo de Dios, sino que nos está hablando también a nosotros. Algo que pude ver en este versículo que acabamos de leer, Isaías 29:13, su pecado no fue el abandono de la adoración en este texto de Isaías. Esa es una medida de impiedad que no se alcanza sin un largo proceso. Ellos, estoy seguro que hacían todo lo necesario, pero no lo estaban haciendo de la manera apropiada. Eso no fue de la noche a la mañana, donde abandonaron la adoración. Y esa es de la manera que sucede, hermanos, por lo regular. No es de la noche a la mañana que empezamos a enfriarnos, a llegar a una tibieza espiritual. Es un proceso, es poco a poco. Nos vamos alejando de una relación con Dios, nos vamos alejando de una relación con los hermanos que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Poco a poco va sucediendo esto, donde ya no te da importancia, ya simplemente buscas ir al culto nomás ahora sí, por costumbre. Pero ya no es con un énfasis de un deseo ardiente por escuchar la palabra, de ver a mis hermanos, de ver, alabar a Dios juntamente con el pueblo de Dios. Es un largo proceso, pero llega a suceder el poco a poco irse alejando. Poco a poco van enfriándose. Y entonces pasa a ser una fe inestable. Una fe que es indiferente ante las bendiciones espirituales, los hábitos, las costumbres. Y pasas a simplemente, ahora sí, a vivir en los placeres pecaminosos. Porque dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces es pecado. Entonces ya empiezas a los placeres, mi tiempo, mi vida. Ay, es que es mi tiempo. Ahora es mi único día de descanso de toda la semana. Y no quiero ni abrir la Biblia, que es más triste. Pero todo esto conduce al abandono de la adoración hacia Dios. El abandono al culto. ¿Cuántas personas se han visto en esta situación? ¿O cuántas personas conoces que han estado en esta situación donde han abandonado la fe? Estas personas que abandonaron la fe no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco, poco a poco. Pero este no era el caso de los israelitas. Los israelitas no habían renunciado a las ordenanzas de adoración, las seguían observando. Sin embargo, aquí en esto podemos ver un doble fallo. Faltaba el corazón y la intención que ellos lo hacían era incorrecta.
Y era lo que el profeta Isaías denunciaba. Pero vamos a ver estos dos fallos. El primer fallo de los israelitas: había algo presente que debiera de estar ausente. ¿Qué era eso? Eso que debería de estar que estaba presente y no debería estar allí. Eso debería estar fuera. Su temor hacia Dios, basado en preceptos de hombre. Eso era algo que no debería estar allí. Estaba allí. Su temor de ellos, cuando decimos que era un temor hacia Dios basado en preceptos de hombres, era porque decían: ¿qué dirá ese si no voy al servicio hoy? ¿Qué va a decir el hermano que está en un lado mío? O el vecino que sabe que soy cristiano, o el hermano fulano sabe que no voy al servicio. ¿Qué va a decir de mí? El temor era hacia los hombres y no hacia Dios. Y siempre que piensemos así, hermanos, tenemos que decir: Señor, ¿estoy quedando mal contigo? Ir hacia el Señor. Nuestro temor tiene que ser hacia Dios, no hacia los hombres. Pero ellos empezaban a hacer todo tipo de rituales y todo por temor al hombre, no temor a Dios. Ellos querían ser vistos de que ellos eran muy espirituales porque hacían esto y hacían lo otro, pero no lo hacían por el temor hacia Dios. Su religiosidad nacía únicamente del respeto a una autoridad humana, para quedar bien con los sacerdotes, con los rabinos, con los maestros. Y sigue sucediendo hoy en día, hermanos. Personas que se cuidan de los líderes, del pastor, cuando el que se está viendo es el Señor y es con el que debes de agradar. El pastor, los líderes son seres humanos, son pecadores, tal como tú. Pero ellos cayeron en únicamente en ese respeto a una autoridad humana. Nuestro Señor citó una porción de las Escrituras al exponer la hipocresía externa de los fariseos en tiempos de Jesús, donde redactó este también versículo, Mateo 15:9. Lo voy a leer desde el 7. Dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues no en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Estaban enseñando a estas personas a hacer puros ritos, y no les estaban enseñando la realidad de lo que es una fe genuina. Una fe genuina nos lleva a hacer las cosas para Dios, porque Él nos está viendo. Una fe genuina se manifiesta cuando estás tú solo y que no hay nadie que te rodea. Allí es donde se refleja una fe genuina. Pero aquí en este pasaje de Mateo, en este pasaje se rechaza de manera explícita la autoridad humana en esta religión. Cualquiera puede compartir la palabra de Dios con otra persona, pero nadie debe imponer sus ideas religiosas a otro por su propia autoridad. Siempre cuando se enseña la palabra tenemos que ir a la palabra de Dios y tomar la interpretación de lo que Dios nos quiere hablar. La fe de un hombre debe ser fruto de una convicción personal con Dios. Si alguien dice ser creyente porque otro lo es o porque va a una iglesia, incluso que diga: yo voy a casa de oración y por eso, o se dice ser creyente porque necesita favores o intereses mundanos, tal práctica reconocida como tan solo carnal.
Y eso no honra a Dios, no adora a Dios, sino la persona está honrándose a sí mismo, al hombre. Fíjense lo que dice Mateo 6:1. ¿Sí me siguen? Mateo 6:1 dice, cuidado con lo que hacen. No hagas algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. La idea es de que cuando hacemos buenas obras para la atención y para el aplauso de los hombres, esa es nuestra recompensa. Esa es tu recompensa. Pero debería de ser que hagamos buenas obras para glorificar a Dios, para recibir esa recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Y puede decir alguien puede decir, ay, bueno, no importa cómo lo haga, lo importante es que haga la obra. No importa si lo hago de mala gana o no, la cuestión es hacerlo. Y pues sí, en verdad, en algunos casos sería lo mejor de hacer, lo correcto. Porque hay veces que sí tenemos que someternos, aunque no lo sintamos, lo tenemos que hacer porque la palabra nos manda. Y por eso nos sometemos a la palabra y a lo mejor no es algo que queremos hacer, pero porque la palabra nos manda, por eso lo hacemos. Pero es mejor, cuando esto te suceda, pedirle a Dios la fuerza, la convicción correcta para hacerlo con un corazón recto delante de Dios. Que busquemos al Señor y le digamos que a través del Espíritu Santo te dé la fuerza para hacer aquello que no quieres hacer, que lo vas a hacer de mala gana, que te dé la fuerza para hacerlo de una manera gozosa. Porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos va a empoderar para poder llevar a cabo las cosas que glorifican a Dios. Dios nos ha dado la herramienta para poder llevarlo. Jesús lo dijo bien claro, a Dios le importa cómo hacemos las buenas obras y con qué motivo las hacemos. Pero veamos otro fallo de los israelitas que el profeta Isaías denuncia. Faltaba algo que debería haber estado presente. ¿Y qué era eso? Algo que debía estar presente y no estaba ahí. Su corazón hacia Dios. A Dios se le debe de adorar con el corazón. Pero estos israelitas, su corazón estaba ausente de su adoración hacia Dios. Ellos estaban más preocupados por el qué dirán. Tenían más temor del hombre que en lugar de tener ese temor reverente hacia Dios. Ellos tenían una expresión externa. Tenían el movimiento de los labios. Las palabras les salían de la boca. Pero no pasaba nada, porque no había una convicción. No estaba el corazón de ellos en esa relación con Dios. Lo hacían como algo automático, como un robot que está programado para hacer las cosas. La verdadera adoración es la entrega con el entendimiento, la voluntad, nuestros afectos. Debemos de rendir de esa manera con nuestros labios, con nuestro corazón en ello. Juan 4:23 lo hablaba. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Tenemos que ser genuinos en nuestro buscar, en nuestra adoración.
en nuestra manera de vivir, no preocupados por qué dirán los hombres. La última porción de ahí del Mateo 23:3, después dice que pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Esta frase enfatiza la contradicción entre lo que enseñaban los líderes y cómo actuaban. La demanda de coherencia entre el decir y el hacer era un tema bíblico recurrente que la misma palabra de Dios nos exhorta a los creyentes de hacer. Y esto lo encontramos en Santiago 1:22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, dice Santiago. Así pues, el hombre que simplemente oye la palabra y no lo hace, empieza a formarse un concepto falso de sí mismo. Porque hay veces que podemos ir a todos los estudios, estudiar la palabra, estar sirviendo, conocer las escrituras, pero no ha bajado al corazón. ¿Con qué actitud lo hacemos todo esto? ¿Lo hacemos con el corazón o simplemente lo hacemos para que mi esposa me vea, para que mis hijos me vean? ¿O lo hacemos porque realmente tenemos ese deseo de conocer más a Dios a través de la palabra? Queremos servir a Dios porque lo hemos conocido a través de las escrituras. Queremos servir a Dios porque realmente conozco lo que las escrituras dicen. Quizás alguien se puede memorizar muchos libros de la Biblia y conocer las escrituras, pero no tiene una relación con Cristo. Si eres alguien que solamente oye la palabra pero no la pone por obra, dice la escritura que te estás engañando a ti mismo. Lo dice Santiago. No estás reconociendo la verdad sobre ti mismo. Por eso debemos de ser hacedores de la palabra. La palabra nos dice y hay que hacer. El Espíritu Santo nos lo dijo por medio de Santiago, pero lo reafirmó por Pablo en Romanos 2:13. Dice, Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley y no los que solo escuchan. ¿Ven cómo la palabra nos exhorta y nos anima a no tan solo conocer la palabra, sino aplicarla a nuestras vidas? Y era el error que tenía el pueblo de judío, que pensaba que porque tenían la ley de Moisés, por eso los hacía el pueblo de Dios. Y Pablo les decía, no basta tan solo tener la ley de Moisés, sino que hay que guardar la ley de Moisés. Y Santiago nos dice, bueno, ustedes dicen tener la palabra de Dios, pero el tener la palabra de Dios no es suficiente. No es suficiente. Hay que ponerla en práctica, la palabra de Dios. Debe de haber una aplicación práctica y debe haber obediencia de los mandamientos. Entonces, claramente que la Biblia nos enseña que no tan solo escucharla, sino ponerla en práctica, porque si no, lo que estamos haciendo es que nos estamos engañando a sí mismos. Nos llenamos de mucha información y no estamos haciendo nada. Hay veces que queremos profundizar en la palabra, que es bueno. Es bueno profundizar en la palabra. Yo sé que ahora con YouTube y todas las redes sociales hay buenos maestros que profundizan en la palabra de Dios, y hay veces que dicen, ay, ¿por qué no profundizan más en la palabra de Dios? Está muy superficial el mensaje. A lo mejor sí,
Pero ¿para qué quieres profundizar tanto cuando no vives lo poco que ya sabes? Primero vive eso antes de querer profundizar. Antes de que te la pases viendo mensaje sobre mensaje sobre mensaje y nada te sirve de eso. Tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo. De nada sirve llenarnos de la información y simplemente estar inflados, como las chinchis, ¿verdad? Que se llenan de tan a come y se llenan hasta que se revientan. Hermanos, el querer escudriñar la escritura es porque queremos conocer a Dios, queremos agradar a Dios y queremos compartir nuestra fe y nuestro conocimiento con los demás. Pero qué mejor manera que hacerlo con hechos. De nada te sirve ir a evangelizar y tus hechos no concuerdan con lo que hablas de la palabra de Dios. Tiene que haber algo que vaya de la mano. Lo que la palabra dice, lo que enseñas, pero también tu modo de vivir. El fracaso de los líderes religiosos en poner en práctica sus enseñanzas sirve como advertencia contra la religiosidad superficial. Y necesitamos entender que se trata de no tan solo llenarnos de información, sino practicarla. Jesús, Él realmente pudo cumplir la ley de los profetas. Él fue el ejemplo perfecto de predicar con ejemplo. Porque tú lo puedes ver en las escrituras. Él predicaba, pero también vivía lo que predicaba. Jesús es nuestro modelo a seguir para sus seguidores. Jesús no tan solo predicó, sino que dio un ejemplo perfecto en todo, en su totalidad. Cumplió con todos los mandamientos. Mateo 5, 17 al 20. Fíjense lo que dice. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, sino he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni un tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no tendrán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos, disculpen. Entonces claramente nos exhorta, ¿verdad?, a enseñar. Pero cuando habla aquí de enseñar, también está hablando de poner en práctica, hermanos. Dice que Él lo cumplió todo. La justicia de los escribas y fariseos consistía en el cumplimiento externo de la ley ceremonial y tradicional. Estos escribas y fariseos ofrecían sacrificios, ayunaban con frecuencia, oraban mucho y eran escrupulosos en cuanto a la pureza ritual, en cuanto a los diezmos, las ceremonias religiosas, pero descuidaban la justicia, la verdad, la pureza y la santidad del corazón. Era donde ellos fallaban. Hacían mucho y obedecían poco. Y el Señor nos está hablando hoy que no tratemos de hacer mucho, sino que obedezcamos, ser obedientes a su palabra. La justicia de Jesús requería un reino que era puro, casto, honesto, con templanza, con temor de Dios y amor al prójimo, que era algo que les faltaba a los fariseos y a los escribas. Hacían menos a las demás personas. Mateo 23, 4 dice: atan cargas pesadas, difíciles de llevar. Los escribas y fariseos multiplicaban las obligaciones religiosas mediante
aplicaciones rígidas de la ley y las tradiciones de cosas que ellos añadían. La ley de Dios, la palabra de Dios es muy sencilla. Es santa, buena. Pero lo que los escribas y fariseos, los fariseos hacían, escurecían el propósito de llevar a las personas a amar a Dios. De que las personas practicaran la justicia, de que las personas mostraran misericordia y que pudieran caminar humildemente ante Él. El poder que estos escribas ejercían exigía demasiado a los israelitas y no los guiaban. No eran buenos pastores de guiar al pueblo de Dios. No les daban ánimo ni esperanza de una reconciliación, sino que los cargaban con todo tipo de ritos y cosas que ellos le imponían. Jesús pidió a sus discípulos que obedecieran a Dios, pero no tan solo que lo obedecieran, pero también Cristo dijo que Él les iba a dar descanso a los cansados, aquellos que llevaban la carga del pecado. Él dice que vengan a mí los que están cargados y yo los haré descansar. Totalmente lo contrario de lo que hacían los fariseos y los escribas. Continúa diciendo Mateo 23:4, y les ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlos. Estos líderes exigían obediencia rigurosa a todos los demás, mientras que ellos no ponían en práctica las enseñanzas ni ayudaban a quienes se sentían aplastados por las exigencias de estos escribas y fariseos. Su conducta de los fariseos y los escribas básicamente se estaba describiendo en Ezequiel 34. Si me siguen, Ezequiel 34, 1 al 5. Dice el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios: oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismo. No se supone que los pastores cuidan del rebaño. Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen la oveja débil, no cuidan de la enferma ni curan la que está herida. No van a traer a la que está descarriada ni buscan a las perdidas, sino que abusan de su autoridad y las dirigen con crueldad. Las han dispersado sin pastor, así que ellas se han convertido en presa de los animales salvajes. Esa es la descripción de lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, que también estaba sucediendo en los tiempos de Ezequiel. Jesús es el verdadero pastor. Y fíjense, de la manera que Jesús fue el verdadero pastor, no tan solo era el pastor, sino que sirvió a su pueblo. Y lo hizo con humildad y se entregó con su vida para la salvación de sus ovejas. Vayamos a Mateo 23:5. Dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Jesús aquí, cuando dices hacen todas sus obras para ser vistos, Jesús está desenmascarando a los líderes que usaban sus prácticas religiosas para impresionar a la gente. No lo hacían para agradar a Dios. Su apariencia y devoción escondía el corazón de estas personas que frecuentemente era simplemente para su bienestar de ellos, de verse bien delante de las personas. Porque ahí mismo dice el 23:5, dice:
si no hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Las filacterías, ya lo había dicho, eran unas cajitas que ellos usaban en la frente con pasajes bíblicos y las llevaban puestas ahí para ser recordados acerca de Deuteronomio 6, 8 y el 11, el 18. Bueno, llevaban ahí las escrituras. Y era el mandato que exigía a Israel de mantener la palabra de Dios continuamente en sus mentes y en sus obras. Sin embargo, ellos las agrandaban como un símbolo visible. Me puedo imaginar que unos traían una chiquita y decía uno, mira, ese, hombre, me voy a poner una grandotota que apenas pueda ver, pero que me vea bien, bien poderoso. Pero ese no era el caso, no era lo que Dios buscaba. Porque la ley nunca tuvo la intención de producir un estatus espiritual. Fue diseñada para dirigir el corazón hacia un amor absoluto por el Señor. De enseñarnos qué tanto necesitamos al Señor. La ley simplemente nos enseña qué tan incapaces somos de cumplirla y la necesidad de un Salvador. Dice 23, 6 y 7, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en la plaza al ser llamados por los hombres rabí. Estas personas querían los asientos mejores en los banquetes. Ellos querían reflejar su rango hacia los demás. Querían ser los invitados de honor y entonces se sentaban lo más cerca al anfitrión. Jesús denunció a los líderes religiosos porque buscaban el reconocimiento, porque ellos querían verse más importantes. Y mira cómo me rodean estos y los otros, y cómo me buscan, y mira cómo me saludan. Ellos buscaban el aplauso. No buscaban de agradar a Dios, de confiar en Dios. Los fariseos anhelaban puestos que exhibieran su autoridad. Las plazas públicas donde se congregaban los comerciantes, habitantes de la localidad, líderes religiosos y viajeros, convirtiéndose estas plazas en escenarios visibles para recibir honores públicos. Les gustaba que los saludaran y llegaran y que les dijeran, rabí, ay, apóstol, superapóstol. Rabí era un título de honor para un maestro reconocido de la ley. Los líderes religiosos les agradaba ser tratados de una manera que los elevaba por encima de los demás. Jesús enseñó a sus discípulos que ellos pertenecían a una familia bajo el único maestro verdadero, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero también debería decir humildes, tal como Cristo lo enseñó. Cristo mismo ejemplificó ese tipo de liderazgo al lavar los pies de sus discípulos y dar la vida por muchos. Mateo 23, 8 dice, pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Jesús se dirigía a sus discípulos que rechazaran la búsqueda de honores públicos, de jerarquía religiosa, que no fueran como los fariseos. Los escribas y fariseos, como les digo, buscaban los mejores asientos, pero Jesús los condenó respecto a que esto estaba basado en el orgullo. Ellos buscaban reconocimiento. Cristo nos prohíbe el deseo de estos títulos, porque estos títulos todo lo que hacen es alimentan el orgullo y establecen los hacen alejarse de lo que realmente es la espiritualidad. Recuerden que Dios rechaza al orgulloso.
Y estas personas era lo que buscaban. Y hoy en día no es la excepción. Tanto de personas que están sentadas en las bancas, que buscan el reconocimiento por lo mucho que saben, como también líderes y pastores que buscan reconocimiento, que los traten especiales. Buscan que la gente casi les tire una alfombra roja cuando llegan. Quieren llegar y que ya todo esté, y ellos ya nomás llegan y, ¿dónde está mi asiento especial? Vamos a comer todos juntos, pero aquí una mesa apartada para el pastor y su familia, todos los demás allá, de lejecitos. Hoy sigue dándose lo mismo, hermanos, pero también en los que están en las bancas, no tienen humildad. 23:9 dice, no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Jesús condena una vez más la soberbia de los escribas y fariseos, quienes amaban los títulos. Y ellos buscaban a estas personas y querían que estas personas fueran dependencias de los mismos escribas y fariseos. Y aquí cuando Jesús dice no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, no está hablando de deshonrar a los padres terrenales. Las escrituras reconocen al Padre terrenal, pero también había padres espirituales, en la forma de que, si ustedes saben de la palabra de Dios, dice que Abraham era el padre de la fe. Pero estas personas querían que se les dijera, ahora sí como padre, pero el propósito de ellos era más algo de su corazón, de querían ser reconocidos, que los miraran de una manera, ahora sí hacia arriba. Y estos fariseos y escribas miraban a los demás como nada, como algo pequeño. Pero aquí Jesús dice, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Solo Dios da vida y recibe a sus hijos a través de la fe. Los disciplina con amor y les provee su herencia, que es en lo eterno. El pueblo de Israel conoció al Señor como Padre, como Creador, como Redentor, y Jesús enseñó a sus discípulos a acercarse a Dios personalmente cuando les enseñó el Padre Nuestro. Dice, allí les enseñó Jesús acerca del Padre Celestial. A través de Jesús, como creyentes, somos adoptados en la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y debemos de vivir como siervos de Dios. No de una manera que también seamos como, yo soy un hijo de Dios. Sino que ser humildes. Me recuerdo de una historia de una hermanita que alguien le quebró un vidrio en su casa, de su carro que estaba afuera, y pues andaba por la cuadra anunciándole a todos los vecinos y no sé quién me quebró este vidrio, pero se las van a ver porque yo soy una hija de Dios y van a ver cómo Dios va a tratar con ustedes. Y así iba por toda la cuadra anunciando que era hija de Dios y que iban a ver con Dios. ¿Ustedes creen que esa era humildad? No. Está bien, somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios tenemos que ser humildes. No enaltecernos y ver a los demás menospreciarlos. Al contrario, hablarles acerca de Dios para que también ellos sean hijos de Dios. Mateo 23:10. Aquí dice, no dejen que los llamen perceptores, en esta versión, que simplemente perceptores quiere decir maestros o guías, porque uno es su perceptor, maestro, que es Cristo. O sea, nuestro maestro, nuestro guía es Cristo. No está prohibiendo a sus discípulos que no se puedan tener maestros dentro de la iglesia. Aquí está hablando más de que no se sientan como superior a los demás. Y esto lo hacía porque en ese tiempo estas personas que eran maestros
buscaban otra vez ese reconocimiento, el ego de las personas. Porque la iglesia puede reconocer a aquellos que tienen el don de enseñar. Y se les puede decir maestro, ¿no? Aquí está hablando más del corazón del tema, del problema del corazón. Porque pues ciertamente la misma escritura que hemos visto en Efesios habla de que Dios puso maestros y pastores y maestros en la congregación. Aquí está hablando más acerca de estas personas que tenían un autoritatismo y querían verse visto enaltecidos. Pero Jesús el Mesías prometido es nuestra máxima autoridad. Él es nuestro mejor maestro, porque Él cumplió todas las enseñanzas, todas las profecías. Él lo cumplió todo. Todo maestro que es fiel permanece bajo la autoridad de Jesús y debe dirigir los demás hacia su palabra en lugar de que a su propia sabiduría. Dios provee sabiduría y conocimiento y el Espíritu Santo instruye a su pueblo mediante las sagradas escrituras. Las enseñanzas de los hombres que son útiles únicamente cuando reflejan con fidelidad la verdad de Dios que Dios les ha dado a conocer. Mateo 23:11 dice, pero el mayor de ustedes será su servidor. Dios mide la grandeza no por el rango, como lo hacían estos escribas y fariseos. No lo mide por el conocimiento. No dice, ay, a ver, ¿cuánto sabes tú? Entonces, porque tú sabes más que entonces tú estás aquí. Este tiene más salvación, este tiene menos salvación. No, es absurdo. Él tampoco nos mide por la riqueza o la influencia. Porque alguien puede decir, no, pues yo tengo tanto dinero y tengo tantas casas, tantos carros nuevos y todo eso. Eso delante de Dios no es nada. Dios nos mide por la humildad ante Él. El amor hacia el prójimo. Que eso es lo que realmente importa. Fíjense, el Señor instituyó el servicio como el estilo de vida definitivo en su reino. Quienes buscan guiar al pueblo de Cristo deben de rechazar la autoexaltación y seguir el camino que Él ha ordenado. Pero todos somos llamados al servicio. Eso es algo natural en los discípulos de Cristo, en los hijos de Dios. Y siempre van a rechazar la exaltación personal. Jesús mismo cumplió con este principio al servir a sus discípulos y lavarles los pies. Él murió por muchos, dice la palabra de Dios, y en la cruz. La grandeza cristiana se manifiesta en un servicio voluntario y práctico que busca el bien por el prójimo en lugar del reconocimiento personal. El Señor nos sigue hablando del servicio voluntario, hermanos. No dice fórzalos a que sirvan. No, nadie nos puede forzar a hacer nada. Solamente el Espíritu Santo es el que nos impulsa. Y cada uno de nosotros tenemos la decisión de hacer caso o rechazarlo. Pero el servicio siempre va a beneficiar a los demás. El servicio no te va a beneficiar a ti. Dios quiere que sirvas no para ti, sino para que sirvas a los demás. Ese es el propósito del servicio para el cristiano. Jesús mismo nos lo enseñó. Él no les lavó los pies a los discípulos para que luego a Él le lavaran los pies. No lo enseñan las Escrituras. Él no murió en la cruz para que luego nosotros fuéramos y nos subiéramos en una cruz a morir por Él. No. Todo lo hizo voluntariamente. El 12 dice, y cualquiera que se engrandezca será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido.
Jesús pronunció estas palabras mientras condenaba a los escribas y los fariseos, quienes amaban títulos y lugares de honor y el reconocimiento público. Ellos buscaban simplemente religiosidad, autoproclamación de ellos mismos, en lugar de servir a Dios. El orgullo coloca al yo en el lugar que solo corresponde a Dios. Y las Escrituras muestran repetidamente ese peligro. Desde el orgullo a la jactancia. Podemos ver personajes que se enorgullecieron y se jactaron, como Nabucodonosor. Pero luego, ¿qué pasó? Dios lo tuvo que humillar, según Daniel. Y hay una advertencia también para nosotros, tanto como para el pueblo de Dios, los judíos, como para los hijos de Dios. Proverbios 16, 18, y aquí nos habla del orgullo que procede a la destrucción. Ya vamos a ir terminando. Proverbios 16, 18 dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Dios resiste a los soberbios y expone la vanidad de la gloria humana. Dice aquí claramente, después del orgullo viene la caída. Yo creo que el Señor nos sigue dando esta advertencia de mejor de bajarnos a ser humildes, a que el Señor nos baje. Muchas veces puedes decir: ay, yo no soy orgulloso. Examínate. ¿Cómo estás viviendo tu vida a la luz de las Escrituras? Cuando vivimos las Escrituras como nosotros creemos o pensamos, estamos siendo orgullosos, soberbios, porque pensamos que sabemos más que Dios. La humillación puede llegar a través del fracaso, la pérdida de influencia. La humillación puede llegar por vergüenza pública o por juicio divino, directo del Señor. La resistencia del faraón en Egipto y la humillación de Nabucodonosor en la Babilonia demuestran que ningún gobernante, nación o líder religioso puede exaltarse contra el Señor sin consecuencias. Todos vamos a dar cuentas, hermanos, de cómo estamos viendo. Quien se humilla reconoce qué tan incapaz es de hacer algo por sus propias fuerzas. Seguimos buscando de Dios. Tenemos ese anhelo de conocerlo, de someternos a su palabra. La humildad reconoce la autoridad de Dios, recibe su misericordia y sirve a los demás sin exigir honores, sin exigir que le digan: ay, hermano, ay, hermana, sino que lo hacemos por amor a Dios, sin exigir. Muchas de las veces las personas han salido lastimadas de las iglesias, o incluso de familias, porque también podemos hablar en lo secular. Han salido lastimados de donde trabajaron o lo que sea, y esto sucede porque lo hacen para agradar al hombre. Lo hacen porque tienen temor de lo que dirán, y esa no es humildad. La humildad reconoce la autoridad de Dios, pero también reconoce la humildad que es a Dios al que agradar. Muchas veces cuando empezamos a tener ese temor por el hombre, vamos a salir lastimados,
Porque a veces vamos a sentir que no nos agradecieron. Yo estuve en esta iglesia y hice esto y lo otro y di mis diezmos y mis ofrendas fielmente. Incluso en una ocasión de mis income tax, di la, ¿cómo le llaman? La primicia. Fui y di mis primicias fielmente 10 años en esta iglesia y al último ni me lo agradecieron. Todo eso fue porque lo hicieron para el hombre. Pero cuando tú lo haces para Dios, si las personas no te lo agradecen, si no te dicen, gracias hermano, si nadie te viene y te toca y te dice, qué buen trabajo, no vas a salir lastimado, porque todo lo hiciste para la gloria y la honra de Dios. No debemos de buscar reconocimiento, no debemos de buscar que la gente nos agradezca. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y de esa manera vamos a proteger nuestro corazón, hermanos. Porque si el hermano, la hermana o el trabajo donde trabajaste no te lo agradeció porque trabajaste muchas horas y nunca te agradecieron y te corrieron, al final lo hiciste todo para el Señor. Hermano, todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. Aún nuestro servicio. Si no lo hacemos para el Señor, entonces tu servicio delante de Dios no vale nada. Los aplausos que te van a dar o el agradecimiento, aquí te lo va a dar el hombre. Jesús enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en convertirse en un siervo. Él encarnó el modelo de adoptar la forma de siervo, obedecer al Padre, de entregarse por los pecadores mediante esa muerte en la cruz. Y Dios honra a los que se someten a Él con fe y obediencia. El tiempo y la manera de esa exaltación le corresponde solamente a Dios, por su fidelidad, por todo lo que ha hecho por nosotros, por esa recompensa eterna que ya nos ha dado en el momento que lo hemos aceptado. Voy a dar 5 puntos que podemos aprender de este encuentro de Jesús con la multitud y los discípulos. El primero, sigue las enseñanzas de Jesús, de lo que Él dice. Y esto es un llamado a la autenticidad, que tus acciones concuerden con tus palabras, evitando en caer en la trampa del saber lo correcto, pero no vivirlo. Número 2, evita el orgullo espiritual y demuestra con hechos, no solo de la palabra de Jesús, de la crítica de los líderes que hacen todas sus obras para ser vistos y que buscan el honor público. Debemos vivir según a los ojos de Dios, a lo que le agrada a Dios, no a los hombres. Hacer que tu vida interior corresponda con la externa. Número 3, guía con tu espíritu en tu servicio. Debemos de ser servidores. Como cristianos, nuestra vida cristiana debe de siempre tratarse de servir a los demás. Poner las necesidades de aquellos que nos rodean en lugar de las propias. Reflejar la humildad de Cristo. Número 4, evita la soberbia y busca la humildad. Dice la Escritura, cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado. La verdadera grandeza del reino de Dios se halla en la abnegación y el servicio, no en el estatus ni en el reconocimiento. Y número 5, vive con integridad y sinceridad. En este encuentro nos advierte contra la hipocresía. Hablar bien de los caminos de Dios, pero no ponerlos en práctica. Una vida santa exige una transformación interior para que tus palabras tengan acciones y coincidan
con lo que predicas. Hermanos, la cruz ciertamente no era uno de los mejores asientos, pero fue la posición que Jesús aceptó para dirigir la alabanza de los hombres hacia Dios. Quienes sean grandes en el reino lo imitarán a Jesús, imitarán a Cristo. La grandeza reside en la humildad, no en apropiarse de la gloria que le pertenece a Dios. La grandeza consiste en ayudar a las cargas de los demás. Debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Examina tus motivos. Asegúrate que tus acciones reflejen tus creencias. Y rechaza la búsqueda de la aprobación humana. Abraza la humildad como el camino hacia la verdadera grandeza, tal como lo enseña Jesús. El servicio con integridad, con humildad, con ese corazón que quiere honrar a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar en este momento y examinando nuestros corazones, nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos ajustar en nuestras vidas? ¿Cómo estamos sirviéndole a Dios? ¿Qué es lo que predicamos que no vivimos? Dios ahora nos está dando la oportunidad para rectificar, para hacerlo lo correcto delante de Él. Que tu temor, tu reverencia sea hacia Dios y no hacia un hombre. Que seas genuino en tu caminar. Que los que te rodean puedan ver que realmente dices que eres cristiano y que puedan ver a Cristo en tu caminar. Y yo sé que muchos de ustedes están batallando y algunos no lo han hecho. Están viviendo en contradicción. Pero lo has estado tratando de hacer en tus propias fuerzas. Y jamás lo vamos a lograr, hermanos. Jamás. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayudará. Y entonces sí lo podremos hacer. Pero necesitamos de someternos a su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que examines nuestros corazones, nuestra vida, nuestro caminar, Señor. Decimos que somos cristianos, Señor, y quizás hemos estado fallando, Señor, o quizás no has ni tratado de vivir como cristiano. Pero hoy, Señor, nos estás dando la oportunidad, Señor, de venir ante ti con un corazón arrepentido. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado ante ti. Lávanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos hecho conforme lo que predicamos, lo que hablamos, pero sobre todo con lo que conocemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vivir una vida íntegra, una vida que podamos reflejar a Cristo, que realmente las personas que nos rodean puedan ver y digan: Él tiene características de Cristo. Señor, venimos delante de ti con un corazón humillado, pidiéndote, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestro caminar, Señor. No queremos seguir siendo los mismos, Señor, viviendo una vida cristiana mediocre con hipocresía, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres, Señor, que realmente abrazan tu palabra, abrazan tus mandamientos,
pero queremos vivirlos. Ayúdanos, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa fuerza que necesitamos para poder vivir tal como tú quieres, Señor. Que busquemos, Señor, darte gloria con nuestra vivir. Que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que no tan solo adoremos aquí los domingos, sino que entre semana con nuestra vida. Oh Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En tus manos nos ponemos en esta tarde, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Endereza nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Contrito y humillado, tú no desearás, Señor.